Y es sin duda el debate de la reforma a la salud y las implicaciones que tiene en caso de aprobarse el tema del día a esta hora en Colombia. Y es que en medio de varias polémicas volvió a tomar su curso. Este martes fueron aprobados 15 artículos. Catherine, buenas tardes. Déjeme preguntarle si ya se inició la discusión citada para las 11 de la mañana. Hola, muy buenas tardes. Pues no, esta discusión se ha aplazado para la 1 de la tarde y se creía que con esto entonces se podía reunir la Comisión de Ética que tiene que resolver la recusación de los 15 integrantes a la Cámara del Partido Alianza Verde que desde ayer y por consiguiente hoy no pueden ni votar ni participar de la discusión. Se ha dicho que pese a que se aplazó para la 1 de la tarde la plenaria, no se va a dar esta comisión, por lo tanto los verdes no podrán ingresar a la votación de la reforma a la salud, que como usted lo dice, después de varios meses de parecer que estaba bloqueado esta reforma, pues ha avanzado en los puntos más coyunturales. Aquí ya solo falta por debatirse 39 artículos y entre ellos está lo que sería entonces el cambio de las EPS a gestoras de salud, pero también de las creaciones de estos centros de atención primaria que propone el gobierno nacional. La oposición insiste en que se está pupitreando la reforma y el gobierno, por el contrario, es optimista, asegurando que hoy mismo se podría terminar de votar este articulado para que pase entonces al Senado de la República. Sin la presencia de los 15 representantes del Partido Verde, con los votos negativos de partidos como el Conservador y Cambio Radical, avanzó la discusión de la reforma a la salud. Lamentamos que esta reforma tan complicada, de tanta trascendencia para todos los colombianos, se esté pupiteando en la Cámara de Representantes. Algunos aseguran que las tan enmarcadas líneas rojas de partidos como de la U y liberales se destiñeron y por el contrario le dieron luz verde a la votación de los artículos. Bueno, que esas líneas rojas de las que tanto hablaban algunos partidos son imaginarias. Hoy avanzó en el 70% la discusión de la reforma a la salud, aprobando artículos muy complejos. En total ya hay aprobados 90 artículos de la reforma a la salud, solo restan 39 por discutirse. Uno de los artículos más polémicos y que ha generado reacciones de diferentes sectores es el que permite a la ADRES pagar a las IPS mínimo del 85% de las facturas directamente y sin ningún tipo de auditoría. A la reforma a la salud se le coló un orangutano, por lo menos así lo denuncian los representantes de partidos independientes y opositores. El artículo 70 aprobado ayer en plenaria de la reforma a la salud es una ganga para los corruptos porque permite que se gire hasta el 99% de las facturas de los hospitales y de las clínicas sin que exista una auditoría oportuna y pertinente. Se trata de este artículo, el número 70, en el cual quedó establecido que las facturas se pagarán por la ADRES directamente a las IPS, eliminando del trámite a las EPS, quienes actualmente deben realizar los pagos en un plazo de 60 días y pasar por un proceso de 3 auditorías. Con la reforma a la salud, estos pagos pasarían en un plazo de máximo 30 días y mínimo del 85% del monto. Sin embargo, la alerta está en que este no sería auditado. Por eso no se entiende cuál es la intención en permitir que de aquí en adelante haya un giro como un cheque en blanco a los hospitales públicos cuando ya sabemos que sí, hay problemas de corrupción en algunas EPS, pero también en algunas instituciones prestadoras de servicios de salud. Para el gobierno nacional hay una desinformación en el sentido de que no va a haber auditorías. Es muy importante señalar que el ADRES no va a ser ningún seguro social, no sé de dónde salen semejantes apreciaciones. El ADRES va a ser el pagador del sistema, pagador único como hizo Corea del Sur. Por ahora, la discusión del modelo de estas auditorías estaría en manos de las gestoras, punto que aún no se ha debatido en el Congreso. Y es que sin duda el pago de facturas sin vigilancia y sin auditoría ha generado la reacción en diferentes sectores políticos que calificaron este artículo de la reforma a la salud como un orangután que podría incluso derivar en desangre y la pérdida de recursos. Las agremiaciones médicas están preocupadas. Buenas tardes, pues son varios los cuestionamientos. Lo primero es que nosotros hablamos con varios congresistas, las cosas y las votaciones estarían más difíciles en Senado, donde llegaría esa reforma de ser aprobada en la Cámara de Representantes. Pero iniciemos con Iván Name, presidente del Senado, quien dice que si esta reforma no es modificada, difícilmente va a ser aprobada. Además, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. Le dice que el Congreso merece ser respetado, que desde la soberbia no se construye. Pero además, Humberto
Humberto de la Calle propone una subcomisión para limar estas asperezas que han ocurrido en estos 9 meses. Pero ojo, porque no solamente son estas preocupaciones. Exministros como Alejandro Gaviria y Cecilia López hicieron una fuerte advertencia, abro comillas: la aprobación de estos artículos llevarán a la quiebra el sistema de salud, cierro comillas. Hay tarjeta roja para los artículos aprobados en las últimas horas. Son varias las preocupaciones que rondan por el Congreso. Iniciemos con las de Iván Name, el presidente del Senado, quien puso sobre la mesa que las reformas deben ser mejoradas, de lo contrario no serán aprobadas. La salud debe ser revisada, pero no tiene que ser de una manera apresurada, o sea, después de 30 años de un modelo como el que tenemos del aseguramiento en materia de salud, no vamos a tener o a querer que se evacúe en 3 o 4 meses y no contribuye mucho al trámite de unas reformas que el gobierno califique de anacrónico o progresista una actitud de la bancada o de un congresista particularmente. La reforma de la salud tiene las cosas más difíciles en Senado. Humberto de la Calle le envió esta carta al presidente en la que le dice que se debe crear una subcomisión para limar asperezas. Se está convirtiendo en un remolino del cual no vamos a salir y es una especie de guerra. De la Calle expone 3 temas que hacen parte del corazón del proyecto y que tiene en jaque el trámite legislativo: la crisis financiera del sistema, la suficiencia de la UPC y la figura del aseguramiento en manos de actores privados. Los liberales en este recinto no son optimistas. Nos pueden devolver a una situación peor a la que vivimos con los seguros sociales. Por eso, de nuevo, reitero mi llamado: el Partido Liberal debe declararse de una vez y por todas en oposición. Mientras esta reforma llega a esta Cámara, hay quienes tienen lista su posición. Es una defecio, entre otras porque quiere regresar 30 años en el tiempo al Instituto de Seguros Sociales. Pues televidentes, en medio de toda esta discusión, el Ministerio de Hacienda dio a conocer por primera vez un estudio de factibilidad que evidencia los recursos que tendrían que ponerse en marcha para esta reforma a la salud. Indica que el costo para el próximo año 2024 sería de 926.000 millones de pesos. Además, que la construcción de nuevos centros de atención primaria sería de 500.000 millones de pesos por año. El Ministerio de Hacienda radicó este documento en el que revela cuánto costará la reforma a la salud. Según el documento, sin reforma los gastos suman 91 billones de pesos para 2024 y con la reforma se aumentaría a 92 billones de pesos. Revisar cómo se está financiando el sistema de salud sin reforma y temas que implican cómo se financia con reforma. ¿Eso qué significa? Que el sistema de salud hoy tiene dificultades y esas dificultades, si no se hiciera reforma, hay que resolverlas. Para construir los centros de atención primaria se requerirán 500.000 millones de pesos por año. Los costos de mediana y alta complejidad se incrementan, porque usted tiene que hacer tratamientos que no debería haber hecho si hubiera habido un diagnóstico temprano. Bajo esa consideración, entonces los costos del corto plazo se incrementan, porque vamos a encontrar un mayor diagnóstico. Hasta 2028, según el documento, el déficit sumará más de 12 billones de pesos.